Se cumplían 2 semanas del alto el fuego en Gaza, cuando una pareja esperaba emocionada a su hijo y su familia en el aeropuerto de Tel Aviv. Llevamos mucho tiempo esperando. En principio debían llegar en diciembre, pero cancelaron los vuelos. Reencuentro con sus padres en Israel. Meron Mendel llega con su esposa musulmana Saba Nur Hema y sus hijos. La última vez que estuvo aquí vino solo, poco después del ataque terrorista perpetrado por el grupo islamista Hamas el 7 de octubre de 2023. Llevamos un año viendo lo que ha pasado, lo hemos asimilado y ahora volvemos a Israel con ganas de recuperar un poco de normalidad. Un poco de normalidad. Meron Mendel aún no sabe que las cosas van a ser muy diferentes. Es el comienzo de un largo viaje, primero con su familia y luego solo. Meron Mendel creció en un kibutz y fue soldado en Israel. Hoy vive en Alemania y dirige el centro educativo Anne Frank en Frankfurt del Meno. Aboga por el diálogo y la paz en Oriente Próximo. Mendel quiere volver a ver a viejos amigos cuyas vidas cambiaron radicalmente tras el ataque terrorista de Hamas. Creíamos que si nuestro propio gobierno cambiaba su política habría paz. Hoy en día la gente ya no lo cree. Lo arriesgan todo por una convivencia más justa entre israelíes y palestinos. Venir aquí y verse a uno mismo como agresor es realmente muy duro. Quiere reunirse con colonos radicales que insisten en su supuesto derecho contra el derecho internacional. Esto le pertenece al pueblo de Israel. Personas que piensan de manera muy diferente sobre la guerra y la paz. Creo que desde el 7 de octubre hay muchos israelíes que han comprendido que lamentablemente quizá la normalidad sea el conflicto. Meron Mendel se pregunta, ¿cómo ha cambiado Israel tras el atentado terrorista del 7 de octubre? ¿Hay, a pesar de todo, alguna posibilidad de reconciliación, de que cesen los combates? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Te ves bien, sí, mucho tiempo y muchas cosas. Sí, la última vez vi lágrimas de emoción en tus ojos y ahora son lágrimas de alivio. Entonces, el 23 de noviembre, la nieta de Levi, Naama, seguía secuestrada en Gaza por Hamas. Un video de su secuestro, vestida con unos pantalones de chándal manchados de sangre, dio la vuelta al mundo. Shock y desesperación era lo que sentía en ese cruce en el que cada mañana se manifestaba Levi para pedir su liberación. Meron Mendel conoce a Levi desde que era pequeño. Se siente aliviado de que la familia pueda volver a sonreír. Pueden leer lo que llevo escrito en la espalda. Abuelo, estoy en casa. Naama le envió este mensaje el día en que Hamas la liberó. Vimos cómo las sacaban de los vehículos de Hamas y las colocaron en una especie de plataforma y se pusieron de acuerdo. Levantaremos las manos en señal de saludo para que vean que somos fuertes. Fue la liberación, las lágrimas, el estallido de emociones acumuladas durante tanto tiempo. Por fin teníamos la sensación de que volveríamos a estar todos juntos. Su nieta estuvo casi 16 meses en manos de Hamas. Shaul Levi dice que él mismo solo sobrevivió a la angustia gracias al deporte.
el mismo deporte que ya lo unía a Nahama. Había carreras muy cerca, en Ashkelon, a 15 o 20 kilómetros en línea recta de Gaza. Yo me decía, ella lo oye, lo sabe, lo ve. Toda la energía de esa competición, de ese lugar, se eleva, se desplaza hacia el sur y llega hasta ella. Ella la ve, la siente. Es como un pequeño final feliz, la impresionante fuerza de un abuelo que al final le devuelve a su nieta. Un final feliz por el momento. Están bien, sí. Sé que físicamente y creo que también mentalmente, pero necesitamos tiempo. Aún no lo sabemos todo. Ella es fuerte. Está bien, creo. Nahama necesita protección y ahora la tiene. Y Shaulevi sigue preocupado desde que se rompió el alto el fuego. El gobierno de Netanyahu ve la guerra como única alternativa. Hay que detenerla. Y lo sabemos. En una situación de guerra entre dos países o enemigos, siempre debe ponerse fin mediante un acuerdo. Siempre. Sin embargo, los partidarios de la línea dura del gobierno israelí apuestan más bien por la confrontación, no solo en Gaza. Estamos de camino a Cisjordania. Allí han aumentado los ataques de colonos israelíes contra palestinos. De camino, Meron Mendel recibe una llamada de una amiga. Meron, ¿qué ha dicho Naomi? ¿Qué ha pasado con los pastores? Acaba de llamar para decir que han llegado varios colonos en motocicleta e intentaron ahuyentar a los pastores. Naomi Friedman Sokuler es economista. En su tiempo libre intenta proteger a los palestinos de las agresiones de los colonos militantes. Tiene un video de lo que acaba de ocurrir aquí. Jóvenes colonos dispersan el rebaño del pastor. Cuando las ovejas huyen a tierras que los colonos reclaman como suyas, llaman al ejército y a la policía. Los pastores tienen que pagar entonces multas elevadas. En ese momento, uno de los colonos se detiene junto a nosotros. Es tan bonito ver a judíos viajando por la tierra de Israel. Sigan viajando por aquí, sigan viniendo. Los colonos se consideran la vanguardia de un movimiento de recuperación de toda Cisjordania para los judíos. Algunas de estas zonas son tierras palestinas privadas, les pertenecen, pero se les hace retroceder. La estrategia de los colonos es expulsarlos, ya sea limitando sus posibilidades de alimentar a sus ovejas, ya sea aterrorizando a la comunidad, viniendo aquí, pasando con sus todoterrenos, entrando en las casas. Algunos pastores palestinos han abandonado sus granjas y sus ovejas y han huido a ciudades palestinas, a Nablus, Ramallah, Hebrón. Otros se quedan. Desde el 7 de octubre no tenemos vida. Todos los días vienen los colonos y nos golpean, también a las ovejas. ¿Qué tienen que ver los colonos conmigo? Yo estoy aquí en mi tierra. ¿Qué quieren los colonos de mí? ¿Quieren echarme? Uno de los colonos viene aquí por la noche y nos tira piedras. ¿Qué quiere de nosotros? Es él el que viene a nuestra casa. Así son los asentamientos provisionales con los que los colonos judíos ocupan la tierra. Una casa prefabricada sobre un camión, una bandera de Israel. Así comienza todo. Los asentamientos son ilegales según la Corte Internacional de Justicia, pero el ejército y la policía israelíes los protegen, dice Mendel. El ejército debería ser la autoridad máxima aquí, la que protege a los palestinos mientras tengamos tierras ocupadas. Antes actuaba como si lo hiciera, pero ahora trabaja codo con los colonos para expulsar a los palestinos. La semana pasada estaban allí junto al tanque blanco en esta loma.
¿Cuántos colonos? Había 2 hombres jóvenes, uno de ellos tiene una orden de alejamiento y los 2 seguían llevando a sus ovejas hacia aquí. ¿Sus propias ovejas? ¿Para mezclarlas? Sí, porque en el momento en que entran las ovejas dicen que los palestinos se las quitaron y cuando las detenemos dicen que no las toquemos. Naomi Friedman Sokuler y sus compañeros han instalado cámaras. Por la noche duermen por turnos en una tienda de campaña. Así es como protegen las tierras palestinas de los colonos israelíes. Creo que la mayoría de los israelíes, si vinieran aquí y vieran lo que está pasando, entenderían que esto no está bien, pero no quieren venir. Nos han educado para creer que nosotros somos los buenos, que somos las víctimas, y venir aquí y verse a uno mismo como el agresor es realmente duro. Queremos saber más sobre los colonos y sus objetivos. Nos dirigimos a la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Meron Mendel prestó allí parte de su servicio militar a mediados de la década de 1990. Sí, vuelvo a un lugar del que no guardo buenos recuerdos. Eso está claro. Este lugar es para mí como la condensación de la injusticia. Hebrón es una ciudad dividida. Nos dirigimos a la zona denominada por Israel H2. Está bajo administración militar israelí. Aquí viven unos cientos de judíos israelíes y varias decenas de miles de palestinos. Tras el cruce viven unos 140.000 palestinos. Desde 1967 hay soldados del ejército israelí estacionados aquí. Meron Mendel era uno de ellos. Hace 20 años, estando aquí como soldado, era una zona mixta. Tampoco había esta barrera. No existía. Y había tiendas palestinas, había un mercado palestino. Ahora todo eso ha desaparecido. El conflicto de Hebrón gravita en torno a la cueva de los patriarcas, donde, según la Biblia, están enterrados Abraham y sus descendientes, antepasados de las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. La idea de que la gente se mate entre sí para controlar estos lugares me resulta muy extraño. Ahora hay entradas separadas al santuario. En la judía vemos ambas cosas, estudios bíblicos y rifles de asalto. Nos encontramos con Aaron Marwani, un colono del barrio. El 7 de octubre, cuenta, dividió aún más a árabes y judíos. Aquí los judíos y los árabes casi no se relacionan, y lo entiendo. Ibrahim Abu Abdo es una persona con la que llevo trabajando 20 años. Él me construyó mi casa y le dije que después de lo que me pasó en octubre en la Franja de Gaza, todos los árabes son potenciales terroristas. Se une el rabino Abraham Sonnenschein. Habla alemán. Su familia llegó a Israel desde Viena en los 50. El rabino no se imagina una convivencia en Cisjordania. Esto pertenece al pueblo de Israel. Dios se lo prometió a nuestros antepasados. ¿Y qué significa eso para el futuro de Hebrón? Mi sueño es que Hebrón sea judía. ¿Completamente judía? Sí. Este día los judíos de Hebrón celebran el Purim, una fiesta que conmemora la salvación de los judíos del exterminio en la diáspora persa. Un carnaval judío en las calles con más policías y soldados de lo habitual. Este día los palestinos de la zona palestina de Hebrón no pueden salir a la calle. Y entonces aparece Itamar Ben-Gvir, colono radical extremista de derecha. Dejó de ser ministro de Policía en enero de 2025 en protesta por el alto el fuego, pero 2 meses después volvió al cargo. Meron Mendel lo detuvo durante su servicio militar. Era un agitador contra los árabes. Queremos hablar con él. Gracias, es un día festivo. Explíquenos por qué no habla con nosotros. Estoy con mis hijos, es Purim, feliz Purim. ¿Nunca habla con los medios internacionales? ¡Feliz Purim! A usted también. Aún así podría hablar con nosotros. Estoy con mis hijos.
Es impactante volver a verlo aquí y todo lo que ha pasado en más de 20 años. Un extremista de derecha, hoy considerado casi mainstream. Y es abrazado por policías y soldados. Es el jefe supremo y fue ministro. Era su jefe supremo, exacto. Es un símbolo de lo que pasa en la sociedad israelí en los últimos 20 años. El extremismo convertido en normalidad. Pocos días después de la entrevista, Ben-Gvir regresa al gabinete y vuelve a ser ministro de policía. ¿De quién es la tierra? Para Meron Mendel no es solo un conflicto entre judíos y árabes, también divide a la sociedad israelí. Son casi dos ideologías incompatibles. Una ideología considera la tierra como el valor supremo. Hebrón o toda Cisjordania, eso es lo más importante. Y la otra ideología considera que las personas son el valor moral supremo. Meron Mendel dice que aprendió de sus padres a anteponer siempre a las personas, el entendimiento entre las culturas. Eso es lo que viven él y su mujer en su familia musulmana judía. Y esa es la razón de que esta visita sea tan importante para ellos. Avital Ben Shalom es una vieja amiga de Mendel. Dirige una escuela judío-árabe en Be'er Sheva. Para Mendel, ella es un rayo de esperanza. Y sin embargo, la conmoción del 7 de octubre no se detuvo a las puertas de su escuela. Recuerdo la ira, la enorme pérdida de confianza de los judíos hacia los árabes, pero también de los árabes hacia los judíos, y la sensación de que cada parte no entiende a la otra, que la parte árabe realmente no ve la magnitud de la catástrofe y del dolor, y la sensación por parte árabe de ¿por qué? ¿Por qué nos acusan? Es una de las pocas escuelas de Israel donde judíos y palestinos estudian juntos y superan juntos los horrores del terrorismo y la guerra. Quieren cantar una canción para los visitantes de Alemania, una canción en hebreo y árabe. Es una canción de esperanza, trata de cómo las cosas podrían ser mejores. Me recuerda a la guerra. Me entristece que haya guerra si no haya paz. Lo que aquí parece natural no lo es en Israel. La lengua del otro, entenderse mutuamente. Antes no hablaba hebreo, solo tenía amigas árabes y solo sabía árabe, pero luego conocía a amigas judías. A veces me comunicaba con ellas mediante lenguaje de signos. Con el tiempo aprendí hebreo y ahora tengo amigas judías. Avital no tiene una receta mágica para la paz. Ya es bastante difícil en la escuela con profesores judíos y árabes, pero hay una cosa que sí sabe. El acercamiento no se consigue con una confrontación dura, sino más bien compartiendo la cultura, hablando, celebrando fiestas juntos, simplemente estando juntos, pero sin profundizar demasiado, sin hablar de las cosas que duelen. Todavía no. Tenemos una cita en Tel Aviv. La ciudad que a primera vista parece tan llena de vida como siempre, pero las omnipresentes imágenes de los muertos recuerdan el horror. Meron Mendel también está conmovido por el terror que sufre la población de Gaza. En Israel, cuenta, no todos piensan igual, como alguien al que conoce desde hace años. Tenemos biografías bastante invertidas. Él creció en Berlín y llegó a Israel hace 24 años. Yo crecí en Israel y llegué a Alemania hace exactamente 24 años. Y al igual que nuestras biografías, nuestras opiniones sobre política también son diferentes, incluso en muchos casos. También se han distanciado. Sí, creo que tenemos puntos de vista diferentes. Arie me ha criticado en varias ocasiones por ser demasiado de izquierdas y odiar a Israel.
Ariel Shalikar fue vocero del ejército israelí durante mucho tiempo y ahora dirige un departamento en la oficina del primer ministro. Para él es importante hablar aquí a título personal, como escritor y podcaster. Meron Mendel le pregunta sobre los colonos de Cisjordania. En primer lugar, no miro lo que hacen o dejan de hacer los judíos en cualquier lugar. Miro quién me amenaza personalmente en esta región. ¿Quién es el principal obstáculo para la paz en esta región? Y no lo veo en el lado israelí. Lo veo... Si fueras palestino, tendrías otra perspectiva y dirías que mi principal amenaza son los colonos. Quiero decir que siempre es una cuestión de perspectiva. Mira, por supuesto que sé por círculos militares y policiales que hay resistencia. Resistencia quizá no como tú desearías o como desearían ciertos palestinos. Está claro que hay problemas, los hay. Mientras no haya un acuerdo político, habrá problemas. Para Shalikar, la guerra de Israel es un éxito. Hamás se ha debilitado, al igual que Hezbollah en el Líbano e incluso Irán. ¿Cree posible una paz en Oriente Próximo? Mendel lo ve de otra manera. Siento que la gente, casi todos los que conozco, dicen que no, que los rehenes deben ser liberados, que se acabe la guerra, que no queremos que se vuelva a llamar a los reservistas, que queremos un alto el fuego estable de una vez. Así que no hay impulso, como tú dices, para luchar contra el terrorismo y eliminar a Hamás. Sabes, antes del 7 de octubre, como muchos israelíes, creía que la normalidad era la calma y que el conflicto era una excepción. Creo que desde el 7 de octubre hay muchos israelíes que, en parte por nuestro fracaso, porque no lo vimos venir, han comprendido que lamentablemente quizá la normalidad sea el conflicto. Y luego está la cuestión de los objetivos de la guerra, de lo que podría marcar el fin de la guerra. Hamás está lejos de estar destruido. Ese era el objetivo declarado de esta guerra, pero está lejos de haberse alcanzado. ¿Crees que el ejército tiene que volver a entrar y destruir Hamás? Espero sinceramente que no haya motivos para que el ejército tenga que volver a entrar. Siempre encontrarás algún idiota de Hamás que al día siguiente volverá a planchar los uniformes que ha escondido en el túnel para volver a montar este espectáculo. Si Hamás libera a los 59 rehenes que quedan, no veo ninguna razón y no creo que el ejército israelí reciba luz verde para volver a entrar. Ariel Shalikar no puede imaginar que se equivoca, que la guerra volverá a Gaza. La frontera con Gaza, en Netiv Hazahara, está muy cerca. El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamás volaron con parapentes sobre este muro. Mataron a 20 personas en Moshab. Meron Mendel se encuentra aquí con un viejo amigo. Itai Shimonovich quiere enseñarle algo. Esta era la casa de Bila y Jacob Ginon. La quemaron completamente. Por lo que veo, lo han vaciado todo. Sí. Esta es la pareja. Murieron uno al lado del otro. Mira, ahí estaba el salón. Esto es la cocina, el salón, el despacho. Es como un memorial para ellos. Eso parece. Itai Shimonovich pudo esconderse en su casa con su hija y escapó de los asesinos con mucha suerte. Desde hace poco vive aquí de nuevo. ¿No tienes miedo de volver después de todo lo que ha pasado aquí? Gaza está a solo 500 metros de aquí. Personalmente no se trata de miedo. No tengo miedo. No lo siento dentro de mí. Se trata más bien de la constatación de que no hay nadie en quien se pueda confiar y que no hay mucha esperanza. ¿Esperanza de paz? De paz, de tranquilidad. En Netiv Hazahara querían hacerlo de otra manera. Encontrar una vía para el entendimiento, colorida y diversa. Esperanza, paz. Y ahora todo esto tiene otro significado.
Hace un año estaba conmocionado, sin habla, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Y ahora siento como si me hubiera endurecido. Es como el proceso de duelo, sí. Primero fue el shock inicial y ahora solo queda una ira abrumadora. En la última visita de Meron Mendel todavía estaba presente una parte de la familia israelí alemana de Itai. Su esposa Tini, que es de Múnich, su hija. Fue poco después del 7 de octubre. Solo vinieron a recoger algunas cosas. Pero volver a vivir aquí, en el lugar del horror, es algo que hasta ahora solo él desea. Ahora estoy aquí solo porque mi mujer está en Alemania y mis hijos se han ido. Así que solo tengo a Chita y mis plantas. Es su hogar, su tierra, y quizás es justo lo que necesita, un lugar fijo donde tanto se rompió. Lo que creíamos antes, especialmente cuando se trataba del otro bando, el otro bando nunca fue realmente un factor para nosotros como activistas por la paz. Creíamos que si nuestro propio gobierno cambiaba su política, habría paz. Hoy en día la gente ya no cree eso. Pero no todos los israelíes han perdido la esperanza de la paz. Tel Aviv, un sábado por la noche. Una vez más, se han reunido miles de personas. Exigen la liberación de todos los rehenes. Su perseverancia, su dolor, conmueven a Meron Mendel. A pesar de las protestas, el gobierno de Netanyahu mantiene su rumbo. Hay una división en la sociedad israelí. Los que dicen que primero hay que liberar a los rehenes y parar la guerra, otros que no, que quieren continuar la guerra, incluso a costa de la vida de los rehenes. Ese es en realidad el conflicto actual en la sociedad israelí. Meron Mendel regresa a Alemania al día siguiente. Poco después, el conflicto se recrudece. El 18 de marzo de 2025, el gobierno israelí rompe el alto el fuego y vuelve a llevar la guerra a Gaza. Miles de personas salen a la calle para protestar. Israel vuelve a la guerra, con una sociedad profundamente dividida. La breve fase en la que Meron Mendel esperaba algo de normalidad para Israel ha terminado.